Estamos aquí en una nueva edición de Profundidad de Campos con la modalidad digital, en una plataforma que nos permite comunicarnos a la distancia, pero al mismo tiempo estar muy cerca de usted que nos está viendo en cualquier parte del país, en esta Profundidad de Campos a través del canal del Senado. Y hoy día vamos a conversar con un hombre que representa a una región que es muy amplia, que tiene lagos, que tiene ríos, que tiene territorio y que tiene gente muy cálida, que siempre es muy cariñosa con el forastero. Estamos hablando de la región de los lagos y el senador Iván Moreira de la UDI. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, un placer, pues aquí estamos un poquitito encajonados, aquí en el hemiciclo del Senado, con todos los resguardos necesarios para poder hacer esta entrevista desde el hemiciclo del Senado a esta hora. Senador, ¿en ningún momento se ha sentido amenazado por el coronavirus? La verdad que yo he tomado todas las precauciones necesarias y yo siempre digo el tema del coronavirus, a pesar de todos los autocuidados, también es una cosa de suerte. Y aquí, afortunadamente, no he tenido ningún problema, espero no tenerlo, pero tampoco me expongo demasiado, porque obviamente cuando uno se expone y se contagia, contagia a la familia y a otros. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener un sentido de mayor responsabilidad. Oye, y la región de los lagos ha tenido ahí un foco bien importante, pero uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención, el hecho que en Chiloé también haya estado presente el COVID-19. Mira, yo quiero decirte que nosotros pasamos por una situación muy complicada en Osorno, que fue el comienzo del COVID y que nos llevó a tener cuarentena. Después pasamos a tener un control en Osorno que permitió sacarnos de ejemplo, pero lamentablemente en vez de avanzar algunos pasos, los estamos retrocediendo porque tenemos niveles muy preocupantes en Osorno de COVID. Asimismo, estamos en cuarentena en Puerto Montt, porque lamentablemente en Puerto Montt la cosa fue mucho más libre, muy poca responsabilidad de la gente, las calles totalmente llenas de personas con su familia, y eso significó que hoy día estemos en cuarentena, y finalmente no ha habido cuarentena en Chiloé, pero sí que hay una serie de protecciones con respecto a los cordones sanitarios, y eso ha ayudado a que tengamos cierta flexibilidad con la actividad económica, sobre todo con la gente que trabaja en la salmonera, en los choritos, en el erizo, que puedan desarrollar su labor, pero bastante controlada por el tema de los cordones sanitarios. En fin, yo espero que a fines del mes de agosto, los primeros 10 días de septiembre, ya tengamos eh, un aire más puro, por decirlo así, con, con estos contagios y con este coronavirus que a la humanidad le ha ocasionado tanto desastre. Bueno, la extensión de la región de los lagos es vastísima y en la zona hay unos bolsones de pobreza que son bien críticos. Ha llegado algún tipo de ayuda, seguramente a través de la primera caja, la segunda caja, pero otro tipo de asistencia, por ejemplo, que revele el nivel de apoyo que tiene la ciudadanía, la gente, la familia. Y por otra parte, pensar, digamos, que en Chile hemos visto también muchas ollas comunes, hay más de 1000 en el territorio nacional. En la zona de los lagos también. Bueno, por supuesto, este no es un tema ajeno. El gobierno ha hecho su trabajo. Indiscutiblemente, hay que ser franco, no ha tenido los medios suficientes para llegar a todo y se están haciendo esfuerzos por parte de los gobiernos regionales, por todas las municipalidades, para que no solamente le llegue una o dos cajas de alimentos, sino que puedan participar de los beneficios que está entregando el gobierno, seguro de desempleo, el tema de los bonos que han habido, el bono de 500.000 pesos, los ingresos familiares de emergencia, en fin, una serie de beneficios que lamentablemente para la gente ha sido muy burocrático el poder solicitarlo y esa gestión hay que mejorarla. Y por otra parte, decirle de que, mire, la República no se cayó. Y no se cayó cuando aprobamos el 10% de retiro de las AFP, que es plata de todos los chilenos que se autoayudan con esos recursos. Y yo me siento contento de haber
entregado el apoyo a esta iniciativa, y si bien es cierto mi voto fue clave, eso significó poder ayudar a 7 millones de chilenos, a miles de personas de la región de los lagos que pudiesen cobrar con ese 10%, que es un poco recursos para poder sobrevivir y complementarlos con lo que pueda entregar al Estado. Es plata de uno, es plata de las personas. Y creo que eso ha descomprimido el ambiente, y ahora el gobierno tiene que hacer su esfuerzo mayor, porque obviamente esta pandemia no se termina en septiembre. Esta pandemia da para mucho más y tenemos que ser responsables con la reactivación económica, porque en Chile a lo menos van a quedar más de 2 millones de cesantes. O sea, va a haber una estela de 2 millones de cesantes. ¿Cómo le ayudamos a esa gente a reincorporarse al trabajo? Por eso que tenemos que tener un plan importante de reactivación de la economía, de generación del empleo, porque esta crisis no la vamos a superar antes de 1 o de 2 años más. Y tenemos que tomarnos en serio que esto no solamente está pasando en Chile, está pasando en la humanidad. Y Chile es un país que a pesar de todo va a tener mejores números económicos dentro de Latinoamérica. Por eso se hace muy imprescindible tener una ley migratoria que se va a votar la próxima semana en el Senado, que tienda a que sea una migración regulada, ordenada, segura, porque obviamente cuando ya tenemos 1,5 millones de inmigrantes en Chile, podemos abrir una puerta muy peligrosa en donde se va a generar una competencia ¿no? con el chileno que quiere buscar trabajo y con el extranjero que viene a buscar nuevas oportunidades a Chile. Pero usted se saltó una parte, en lo que nos acaba de contar, porque usted figuró entre los rebeldes que apoyaron el 10% y que en su momento dijo que eso iba a provocar una catástrofe económica, sectores de... Incluso Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, militante de su mismo partido, dijo que esto iba a ser un desastre, el 10% retirado de la AFP, y finalmente el fisco va a recaudar algo así como 2.000 millones de dólares por IVA de lo que la gente gasta de ese 10% que retira. Entonces, ¿cómo puede entender la opinión pública esta controversia donde a usted lo miraron como una oveja negra? Bueno, mi voto fue decisivo, pero yo entendí que esta era una acción extrema, era una acción humanitaria, era una acción cristiana, y yo la verdad que me siento muy contento porque nunca prevé, eh, nunca yo tuve previsto los efectos que iban a suceder. Que sé que el ambiente se descomprimió. Yo no sé lo que hubiera pasado, uno no se trata de votar por presión, pero yo voté por convicción y encuentro que las amenazas que hubo, la catástrofe que se anunció no sucedió, porque curiosamente los economistas siempre los primeros 6 meses explican o nos dicen a nosotros cómo tenemos que gastar la plata. Y los otros 6 meses es para explicar por qué nos resultó el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Esos mismos economistas que nos criticaron, ah, quiero decirle que hoy día hablan de que estos 14.000, 15.000 millones de dólares que ingresan a la economía van a reactivar el país. Lo mismo decías tú, la cantidad de millones de, de IVA que se va a recaudar ha sido muy importante y le dimos un alivio a los chilenos. Mira, en política a veces son pocas las cosas que se pueden hacer desde el Senado porque nosotros legislamos, pero 7 millones de chilenos que hoy día ven una esperanza, un alivio. Y cuando a ti te paran en la calle y te agradecen, oiga, yo no soy de su color político, yo antes no lo quería para nada, ahora lo quiero un poquitito, porque gracias a su voto o a su apoyo a esta iniciativa, yo me voy a poder operar. Entonces, cosas así que verdaderamente impactan, sensibilizan, y creo que finalmente no se cayó la República. Esto parecía una verdadera guerra santa por una cuestión de dogma. Siempre se planteó que este no era un buen proyecto, pero era necesario. O Eh, sea, ahora que se ganó el amor de la gente, más de alguien diría que usted se pasó a la derecha social. ¿Es tan así o no? Mire, lo que yo he tratado de decir, más allá de derecha social, eh, yo quiero decir que nosotros tenemos que tratar de ponernos un poco más en el lugar del otro. Creo que el estallido social, separando las cosas, se dividió en dos. En aquellos chilenos que protestaron por sus reivindicaciones, porque dijeron no aguantamos más estos abusos,
que cada día están más reducidos nuestros derechos, hay una gran diferencia entre el uno y el otro, y por otra parte los violentistas que trataron de entorpecer una reivindicación social de la cual nosotros no la quisimos ver. Entonces creo que lo primero hay que ponerse en el lugar del otro. Aquí no se acabó el mundo, aquí ayudamos a más de 7 millones de chilenos que tienen un alivio y eso es lo importante porque esta pandemia ha sido horrorosa para la gente, no solamente por estar confinado en su hogar, sino porque ha perdido su trabajo, porque no tiene cómo sobrevivir, porque a veces le falta el pan, en fin, pero afortunadamente a veces esto de las ollas comunes, que uno políticamente a veces las criticaba porque las ollas comunes eran sinónimo de la izquierda, pero aquí hay un sinónimo de solidaridad. Y todo lo que ¿Tiene se puede... camaradas suyos que están participando, alimentándose en ollas comunes o no? En la UDI popular. Mire, que hay mucha gente que está en situaciones, no lo desconozco, pero oiga, cualquier chileno que no tiene cómo sobrevivir, obviamente tiene que acercarse a estos gestos humanitarios de personas que están preocupados de darle comer al otro. O sea, hay mucha gente cesante. Uno ve, uno no. Yo con preocupación veo lo que es Chiloé, donde hay una pobreza multidimensional muy grande. Veo Puerto Montt, veo Osorno, veo los sectores rurales. Y la gente lo está pasando muy mal. Y el Estado tiene que llegar más. Yo sé que es fácil cuando uno no tiene que administrar las platas de un país, decir endeúdense más. Pero aquí hay una situación gravísima que nadie sabe cómo vamos a salir y por lo tanto tenemos que hacer los mayores esfuerzos. Senador Iván Moreira, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Porque tenemos bastante todavía para conversar en esta profundidad de campos en el canal del Senado, que se transmite a todo el país por las redes de cable. Esperamos que usted ahí tenga la paciencia en el cubículo donde está en este momento aislado y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos. Estamos dialogando con el senador Iván Moreira, representante en la Cámara Alta de la región de los Lagos. Senador, el gobierno trató de ordenar sus filas llamando a parlamentarios de la Cámara Alta, la Cámara Baja, a que se incorporaran, digamos, tanto al gabinete, pero al mismo tiempo hacer una promoción hacia el Parlamento. Incluso hay un ministro Alvarado, por ejemplo, que era parte del gabinete, duró poquito tiempo, pero terminó allá en el Senado siendo colega suyo. ¿Usted cree que la interna de la derecha, del Chile Vamos, se recompone con esto o siempre queda ese sedimento, algunos rencores, algunas palabras que se dijeron de más o de menos, en fin? Mire, en primer lugar yo quiero señalarle de que lo que nos ha faltado es el liderazgo, lo que nos ha faltado con el Ejecutivo es mayor coordinación, lo que ha faltado con el Ejecutivo y con los ministros en un minuto dado, falta de decisión y de enfrentarse a las cosas como gobierno. ¿Qué quiero decirle? Que en las discusiones de los distintos proyectos de ley de beneficios para la gente, nosotros defendíamos la posición del gobierno porque el gobierno nos señalaba que no había plata. Pero finalmente llegaba la oposición, golpeaba la mesa y de un umbral de 50 pasaba a 100. Y nosotros dábamos la cara con todos los costos impopulares. Posteriormente se originaron una serie de diferencias porque venían aquí a este Senado los ministros y terminaban dándole la razón a la oposición y nosotros defendiendo al gobierno. Algo estaba pasando. No había una buena coordinación, había diferencias y generalmente también hay lo que yo llamo pataleta de los partidos por los cargos, por ciertas posiciones. Ahora yo creo que lo que El gobierno partió con el puño cerrado, por ejemplo, en ese apoyo a los sectores más pobres de la población, con el ingreso familiar de emergencia, donde 65.000 pesos en forma decreciente, pasaron 2 semanas y finalmente llegaron a los 100.000 pesos. No les hizo peso en la conciencia el hecho que la gente tuviera que esperar no solamente las 2 semanas de la legislación, sino que la medida se pusiera en marcha cuando la gente estaba pasando angustia. yo creo que, mire, aquí el problema básico fue que
quizás no vislumbraron la dimensión de los efectos que tenía el coronavirus, como primera cosa. Y segundo, oye, la política no demos mucho ahora porque vamos a necesitar dar más durante mucho tiempo más. Entonces, bueno, creo que eso no se previó de la manera más adecuada y sucedió lo que usted ha señalado. Entonces se produjo una serie de diferencias políticas. Ahora, el presidente Piñera, al asumir su gobierno, dijo que no iba a sacar parlamentarios ni autoridades elegidas democráticamente para los cargos. Bueno, aquí hay una contradicción, yo entiendo el momento. Pero como análisis político, como había problemas, la UDI estaba enojada con el gobierno, Renovación también estaba molesta por esto y lo otro. Bueno, aquí este cambio de gabinete terminó solucionándole los problemas a los partidos de gobierno para tener mayor coordinación con el gobierno. Ahora, eso no significa de que esté en duda la capacidad política que tienen los ministros, Desbordes como ministro de Defensa, Fue Alamán. neutralizado Desbordes al colocarlo en defensa y quedó con, no diré con la boca cerrada, con las manos amarradas. No, mire, yo no diría que boca cerrada, porque uno puede decir, mire, le dieron un cargo de ministro para que esté contento, el ministro Alamán en Relaciones Exteriores, Víctor Pérez en la UDI como ministro del Interior, Víctor Pérez no iba a la reelección. Pero mire, pensándolo un poco mejor, yo creo que fue bien generosa la actitud de Desbordes. ¿Por qué? Porque Desbordes podría haber sido candidato a senador por Santiago, y esa fue una carta en que podía ganar. Pero él postergó esa legítima ambición política por ser ministro. Y usted sabe que el cargo de senador dura 8 años y ministro 1 año y medio, porque los ministros de defensa por lo general no se cambian, duran generalmente todo el periodo. Y aquí lo que hubo fue un ajuste de gabinete. No hay ninguna situación puntual porque se fue el ministro de defensa, A ver, pero pensándolo, digamos, sinceramente, senador Moreira, con una mano en el corazón, ¿le faltó liderazgo al presidente Piñera que, por ejemplo, en el caso del estallido social, fueron los partidos políticos los que tuvieron que articular, digamos, la firma de un documento el 15 de noviembre? En esta circunstancia cayó el ministro de Salud y finalmente no atinaba el presidente de la República, según incluso dicen los propios partidarios del gobierno, por una falta de decisión y de liderazgo, y finalmente fue la UDI la que le puso toda la vitalidad y energía para provocar este cambio de gabinete e instalar al mismo tiempo en la jefatura de gabinete a uno de los suyos. Pero digamos las cosas como son, este cambio de gabinete no hubiera existido en estos términos si no se hubiera aprobado el 10%, porque esta cosa pasó a ser como una guerra santa, un dogma. Yo le aseguro que si no se hubiese aprobado el 10%, no hubiese habido un cambio de gabinete tan rápido en los términos que vino. Es un análisis mío. Ahora, lo que sí quiero decirle que, que hay una cosa que yo lo reconozco y hay que estar dentro de los zapatos del presidente y del ministro del Interior de ese entonces, que era Gonzalo Blumel. Imagínate que les tocó un estallido social impensado. Les tocó la pandemia. Ahí cayó un camarada suyo, Andrés Chávez. Y, y ahí también tenemos a la crisis social, que en estos últimos 50 años nunca hubiese ocurrido una situación de esa naturaleza. Entonces, poder enfrentarla, yo creo que nadie la hubiese enfrentado con éxito. Sí que nosotros demandamos de parte de nuestro presidente mayor firmeza y mayor liderazgo. De tal manera que creo que este nuevo comienzo se le ha llamado el nuevo trato. A mí no me gusta estas cosas de los nuevos tratos, porque cuando uno habla del nuevo trato es porque quizás hay maltratado antes a las personas, no se trata de eso. Pero yo hablaría de esta nueva etapa, una etapa que es bastante complicada porque vamos a tener el plebiscito, vamos a tener que enfrentar la post-pandemia con 2 millones de chilenos Ay, pero cesando. quedémonos en el plebiscito. Por ejemplo, en este momento hay un conflicto bien serio entre la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, y por otra parte, con el Servicio Electoral, que dice que no hay fluidez y rapidez necesaria como para utilizar los recursos, porque los quieren someter al mismo cartabón que se somete a las instituciones del Estado, y cuando el CERVEL es un organismo autónomo. Eso es lo que le he escuchado yo al señor Santamaría con respecto a esta decisión, digamos,
de que sigan todos los canales regulares que siguen los ministerios, por ejemplo, para hacer uso de los recursos que se necesita disponerlos con urgencia, porque ya queda 70 y algo días para que se haga el plebiscito. Bueno, a mí me llama la atención que todo este debate se haga a menos de 30 días de que se inicie la Campaña. campaña, ¿no? En segundo lugar, hay una cantidad determinada de recursos, tengo entendido, del orden de los 24.000 millones de pesos. Eso está, pero se requieren algunos de recursos adicionales y lo que quiere Cervel o el señor Santamaría es mayor autonomía y una serie de reformas. Y usted comprenderá que en el Parlamento no tenemos tiempo de hacer reformas para que tenga mayor autonomía el Cervel. Ahora, las facilidades, los recursos se van a entregar. Sí que estamos contra el tiempo, pero este tema lo llevamos ya hace bastante tiempo. Por lo tanto, yo creo que se están exigiendo demasiadas cosas. Aquí hay un compromiso. Pero, por ejemplo, el caso de los camaradas suyos en la Cámara de Diputados, de la UDI, que levantaron una propuesta para que se borrara de una plumada lo que se había hecho y se transformara A, en otra manera de elegir los constituyentes y a fuera ver, el Parlamento finalmente. mire, Entonces, pero eso eso qué es una yo- iniciativa que cuenta con el respaldo de la UDI, ¿usted la apoya o piensa no, que es un... ¿Qué mire, es? mire, uno, a ver, primero que todo, los parlamentarios tienen derecho a presentar los proyectos de ley que estimen convenientes, pero una cosa de esa naturaleza yo no la votaría a favor, porque los compromisos políticos se cumplen, y menos una cosa de esa naturaleza con 2 meses antes del plebiscito. Ahora, claro que puede tener una lógica. La lógica es cómo vamos a tener, después del plebiscito, si gana el apruebo, dos parlamentos. Un parlamento legislando y otro, por decirlo así, una convención constituyente que se va a dedicar a legislar sobre la nueva constitución. Entonces, por una parte, nosotros estamos legislando y por otra parte, se está legislando una nueva constitución que puede cambiar todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que yo pienso Pero, que perdón, pero la nueva constitución va a comenzar a regir en mucho tiempo más después y se desde, da, digamos, con limitadas funciones, como las funciones que están en el Congreso Nacional perfectamente definidas, o sea, no se van a cruzar en ningún momento. por eso que no, se pueden producir muchos cruces, pero lo importante de esto es que si en el caso que gane el apruebo, ojalá gane diría yo, una convención mixta, en que una parte esté ¿Usted va a elegida. votar a prueba o rechazo? No, yo voy a votar rechazo. Pero en todo ¿Le tiene miedo caso, a discutir una nueva constitución? no, ¿Cree que yo no puede tengo pasar miedo. algo Mire, grave? mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no le hago ningún. Si hay alguien de nuestro sector y vota a favor, yo no voy a hacer ningún cuestionamiento. Ya. Porque también me tengo que hacer yo una autocrítica. Nosotros también tenemos una responsabilidad por llegar al plebiscito. Y nuestra responsabilidad es que a tiempo, para haber evitado este plebiscito, que es una situación política mucho más difícil para nosotros, para nuestro sector, nosotros pudiésemos, en el gobierno de la presidenta Bachelet, haber hecho algunas modificaciones. Hoy día estamos expuestos y esas modificaciones haberlas hecho aquí en el Parlamento. Ahora estamos expuestos a que todo lo haga una constituyente. Y ahí lo puede cambiar todo teniendo, teniendo los quórum necesarios. Por lo tanto, esta presentación que han hecho algunos diputados de la UDI, bueno, yo la respeto, pero yo creo que es muy tarde. Ahora, cuando se cuestiona el tema constitucional, yo siempre digo, y nos cuestiona a nosotros ciertas posiciones políticas, yo siempre digo, mira, aquí quien entregó la constitución, la entregó el gobierno, la entregaron los partidos de Chile Vamos. ¿Y por qué la entregaron? En virtud de un bien supremo, un bien común, la paz. Entonces, cuando se firmó en noviembre este acuerdo de paz y de la nueva constitución, del plebiscito, se hizo por un fin superior de apaciguar los ánimos. Y esa violencia, al final, de paz, no hubo nada, porque la violencia aumentó. Sí, Oye, a propósito de violencia, tenemos este foco en la Araucanía y además vinieron los camioneros empresarios de la zona sur a golpear la mesa al Ministerio del Interior. ¿Cómo lo ve eso usted? ¿Le parece que es la manera de relacionarse o no? no, a mí no me parece, a ver, lo que a mí me parece es que yo en lo personal no soy partidario ni de las presiones ni de los ultimátum.
pero también me tengo que poner en el lugar de los camioneros que son víctimas, en algunos casos víctimas fatales, su capital de trabajo lo han perdido, como también lo que sucede con maquinarias que se queman, eso sigue sucediendo con lo que sufren los habitantes de la Araucanía. Es una situación difícil, pero siempre dejamos sumamente en claro de que aquí no es el pueblo mapuche, son ciertos sectores aislados, violentistas que hacen mucho daño. Entonces aquí no soy partidario yo que se hagan más leyes o se penalice con mayor fuerza. No, aquí hay leyes y esas leyes tienen que aplicárselas. Y el gobierno y los gobiernos no la aplican por ciertos temores políticos. Entonces, yo creo que ya llegó el minuto que algún gobierno, para que esta situación no se extreme, aplique la ley. Ahora el Sin, mundo político ha fracasado en la relación con la etnia mapuche porque incluso hubo una mesa social, ¿se acuerda usted que se organizó con el presidente Piñera? Ahí estuvo uno de los ministros más emblemáticos del gabinete, en la mesa del Ñelol, del y se Cerro. había avanzado, ¿ah? Créeme que se había avanzado, pero el retraso y la marcha atrás se produce por la muerte de Catrillanca. Sí, esa es la cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es que si no hay diálogo, y es imposible el diálogo, bueno, habrá que aplicar la ley. Todos tenemos que cumplir la ley, no pueden haber zonas especiales, porque es mucho el daño que se da. Ahora, hay una persona que está haciendo huelga de hambre y otros también. Entonces ellos no pueden exigirle un trato distinto que a las demás personas que han sido condenadas en cuanto a cumplir sus penas. Eso no corresponde. O ¿Usted sea, piensa que el convenio 169 de la OIT no debería aplicarse o debería aplicarse en el artículo 10 que dice que las etnias deberían tener un trato especial cuando cumplen condena? bueno, pero lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una soberanía en el Poder Judicial. Las leyes tienen que... por qué unos... Aquí no hay presos políticos, son personas que han matado. El señor Celestino fue parte de la quema del matrimonio Luxinger. Entonces, los asesinaron, entonces uno va a tener para que vaya por razones culturales. Entonces, ese derecho lo tendrían todos. Y eso no es así. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que ni un gobierno, ni uno, se ha atrevido a tomar el toro por las astas, y eso significa no mano dura, solo aplicar la ley, porque la Constitución y la ley le dan facultades a los gobiernos, y siempre está el temor, o es los derechos humanos, o si no tomamos medidas ahora, va a aumentar la violencia. Entonces no podemos tener una región que genera una ola de violencia, como es la Araucanía, y que esa Araucanía, ya esa ola de violencia llegó en el día de hoy, en el día de ayer, otros atentados ya en la 10ª Valdivia, y después viene la región de los lagos, y yo tengo mucha preocupación por parte de nuestros agricultores por lo que pueda pasar. Si hay que estar en la Araucanía para darse cuenta de lo que está pasando. Y este es un clima que algún día tiene que llegar a un punto final. Mire, fíjese, todos dicen, bueno, pero ¿cómo Australia, cómo Nueva Zelanda, cómo Canadá? Bueno, pero son países que se demoraron 40 años en entender este tema. Y lo Es que hicieron, cuánto llevamos 2 siglos. claro, y aquí lo hemos hecho mal. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las señales? Yo voy a votar a favor que hayan escaños reservados para que las distintas etnias, yo ya lo voté a favor en general y lo voy a votar a favor, de distintas etnias puedan participar en la elaboración de la Constitución. O sea, Y que puedan formar parte del Parlamento, piensa usted, con cuota reservada. bueno, el día de mañana vamos por parte. ¿Ah? Ya. Yo no tengo problema en buscar una fórmula de pagar una deuda histórica pendiente con las comunidades indígenas. Pero también tengo una obligación como chileno de defender el Estado de Derecho y la vida de los agricultores y de las personas que están expuestas en la Araucanía a hechos violentos y hechos de terrorismo. Si el terrorismo no solamente significa colocar una bomba y matar a cientos de personas, terrorismo es generar miedo, terrorismo es quemar una casa, terrorismo es matar a una persona cuando se le roba o cuando se le quema su capital de trabajo. Eso también es terrorismo. Será en distintas intensidades, pero es terrorismo. Y hay una ley antiterrorista en Chile que a veces no se aplica. Senador Iván Moreira, al cierre, alguna palabra para, bueno, para la población de la región de los lagos, pero particularmente
para aquellos funcionarios de la salud, médicos, enfermeras, personal técnico que ha estado trabajando en los hospitales, en los centros de salud familiar, en las comunas, en fin, y que han puesto no solamente en riesgo sus vidas, sino que además a su familia, ya que la posibilidad de contagio es mucho mayor para ellos. Una sola palabra, heroico lo que están haciendo. Y como ya nos acostumbramos a lo que ellos están haciendo, como de repente se olvidan. Es gente que ha estado meses, 5, 6 meses, entregando lo mejor de sí para salvar vidas. Y en ese orden de cosas, yo quiero expresarle nuestro agradecimiento a todo el personal médico de todo el país y especialmente a la gente de salud de la región mía. Y también reivindicar algo, independiente de todas las críticas al ministro Manelich. El ministro Manelich cumplió en muchas cosas, en la mayoría. Puede ser que se haya equivocado en alguna, pero nunca de mala fe. Pero en Chile duplicó la cantidad de camas el ministro Manelich. En Chile quintuplicó los respiradores artificiales. En Chile, hasta ahora nadie se ha muerto por falta de un respirador artificial, cosa que en otros países no lo pueden decir. Y termino diciéndote lo siguiente, a propósito del 10%, que me tiene muy contento por haber ayudado a 7 millones de chilenos, vamos a aprobar, prácticamente está aprobado, el 10% de retención para las pensiones alimenticias, para más del 84% de mamás que no reciben la pensión alimenticia para alimentar a sus hijos. Creo que este 10% ha traído efectos positivos en otras cosas, porque no puede ser que hayan miles y miles de papás que no paguen su pensión alimenticia. Yo sé que en algunos casos no tienen trabajo, pero en otros casos sí lo hacen, pero tienen una desafección tan grande por los niños. La pensión alimenticia no es para la mamá, es para alimentar a los niños. Creo que el Parlamento, independiente de las dificultades que hemos tenido, por las diferencias que han ocurrido, se han aprobado más de 20 leyes que van en beneficio de la ciudadanía con respecto a esta pandemia. Pero falta mucho más por hacer y en eso es de seguir trabajando para que todos los chilenos puedan tener algún grado de alivio frente a esta catástrofe nacional y mundial como lo ha sido el coronavirus. Senador Iván Moreira, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido de conversar con el canal del Senado en esta profundidad de campos. Y bueno, queda mucho camino por recorrer en este 2020 que ha sido bien azaroso, así que esperamos tener la oportunidad de aquí a enero volver a tener un diálogo que permite también que los parlamentarios y usted también particularmente se puedan expresar con la amplitud que se requiere más allá de la cuña, digamos, con un desarrollo que la gente le permita acceder más en profundidad también a lo que usted piensa. Así que muchas gracias, senador, y siga trabajando ahí encasillado en el Congreso Nacional en Valparaíso, pues. Gracias a ti. Ya, chao, que esté bien, ¿ah? A usted muchas gracias, que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado, en profundidad de campos, y en cualquier momento volvemos con usted y otro parlamentario de la Cámara Alta. Hasta la vista.